En este último capítulo hablaré de las consecuencias de la guerra. La victoria fascista va a llevar a mucha gente al exilio. Dijimos que medio millón de personas cruzarán la frontera con Francia. Algunos de ellos regresarán años después con los decretos de amnistía franquista, pero muchos de ellos quedarán tanto en países europeos, sobre todo Francia, como en países latinoamericanos. Hablábamos también de toda esta simbología que aparecía en estos intentos de educar a los jóvenes fascistas, los Flechas y Pelayos, que era uno de los cómics de la época, el uniforme falangista, la bandera carlista, la bandera de España, el gorro también carlista, la camisa azul de falange. Bien, aquí vemos la carretera que lleva al exilio a muchos republicanos que temen por sus vidas con la llegada del ejército de Franco. Este es muy famoso, este parte de guerra del 1 de abril de 1939. Esta alocución que se hizo por radio: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, que era la capital en ese momento de Franco, 1 de abril de 1939, año de la victoria, el generalísimo. A partir de este momento, los años no solo se contarán por los números que ya conocemos, 1930, 40, 41, sino por los años del año 1 de la victoria, año 2 de la victoria, años 3 de la victoria. Un nuevo calendario que va a recordar continuamente la victoria de unos y la derrota de otros. Como ya os he dicho, cuando se firma una paz no viene la paz. La guerra continúa de otra manera en ocasiones. Las consecuencias son muchas. En España murieron unas 300.000 personas, puede que más. Hay estudios que hablan de medio millón. Ya no se piensa, ya no se considera la cifra del millón de muertos de la que se hablaba en los años 60 o 70, se ha rebajado bastante. Pero sí, entre 300 y 500.000 muertos hay después de la guerra. Al mismo tiempo, hay durante la guerra, perdón. En ellos, entre estos muertos, tenemos que contar a los que murieron en los campos de batalla durante las grandes operaciones militares, la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, la batalla de Belchite, la toma del norte, las batallas en torno a Madrid, y toda la gente que murió en la retaguardia con la represión, las represiones de los rojos o de los de izquierdas en las llamadas checas, que eran pisos que tenían algunos sindicatos milicianos en las ciudades, especialmente en Madrid, donde secuestraban a militantes de derechas, a veces los torturaban y los mataban allí. La gran represión que ocurrió en Paracuellos de Geloca, donde también varios miles de prisioneros militares de prisioneros de derechas son sacados de las cárceles de Madrid, hay una gran saca, y son fusilados en Paracuellos del Jarama, justo antes de que Madrid estuviese a punto de caer en manos franquistas, aunque realmente finalmente los madrileños consiguen detener el avance de Franco. O bien también en las colectivizaciones de las que he hablado anteriormente, que buena parte de ellas se hicieron a punta de pistola. Se buscaba, una vez que los militantes anarquistas, los milicianos, se hacían con el poder de un pueblo, se hacía una lista de las personas de prestigio que pertenecían a la derecha y se les buscaba, se les encarcelaba y a muchos de ellos se les fusilaba. Eso es una parte de los fusilamientos por parte y de la represión por parte de la izquierda, y luego la represión por parte de la derecha. A todos los militantes, toda aquella gente que había militado en partidos políticos, hombres, mujeres, familiares, que habían tenido un cargo de responsabilidad, que habían sido alcaldes o alcaldesas de un gobierno democrático, muchos intelectuales son fusilados también. Lorca es el ejemplo más hablado, ¿no? También en las sacas que hay en esas cárceles como la de Zaragoza, que ya os conté. ¿No? Todos esos son los muertos en Badajoz, son los muertos que hay durante la guerra. Pero después de la guerra, las cárceles españolas se llenan de cientos de miles de prisioneros, por lo que hay que
construir campos de concentración. España entera se llena de campos de concentración. Aquí en Aragón había unos cuantos donde se mete a los prisioneros, se les juzga en unos juicios sin ninguna validez jurídica, donde Franco al final sentenciaba a muerte, o en nombre de Franco se sentenciaba a muerte, y hay unos entre 30 y 50.000 personas que son fusiladas en los años siguientes, una vez terminada la guerra. A esto habría que añadir toda la gente que no muere fusilada, pero que muere en las cárceles, sobre todo por enfermedades y malnutrición. Entre ellos Miguel Hernández, el poeta, que muere en la cárcel por enfermedad, porque comía mal y no tenía asistencia médica. Bien, llega el momento de la persecución de todos aquellos enemigos políticos a los que se mete en la cárcel, se le despoja de sus títulos universitarios, se les despoja de sus puestos de trabajo, se les persigue una depuración, por ejemplo, en la educación. Todos los maestros y maestras republicanas, las maestras republicanas fueron muy importantes durante este periodo, son echados de sus puestos de trabajo y se les prohíbe trabajar durante mucho tiempo, y además son señalados. Es el momento en el que la gente tiene que tener una cartilla de conducta y enseñarla para saber si has pertenecido o has sido simpatizante de los republicanos. Y si lo eras, evidentemente, no podías conseguir un trabajo o no podías conseguir alimentos en esas cartillas de racionamiento que te daban, porque los alimentos escaseaban y tenías una cartilla en la que se indicaba lo que podías comprar cada semana: media docena de huevos, 1 kilo de patatas, 2 lechugas para ti y para tu familia. Bien. Además de la expulsión de todos los funcionarios, de la depuración, en el ejército, en la universidad, en la escuela, el funcionariado, los vencedores se van a enriquecer con todas las posesiones de los vencidos, sobre todo de aquellos a los que han fusilado o de los que han huido. Se quedarán con sus casas, se quedarán con sus tierras, se quedarán con sus joyas, se quedarán con sus fábricas, se quedarán con las mejores casas de los pueblos. Entonces hay un aparato, hay un interés económico de fondo también muy importante. Habrá pobreza, habrá miseria, porque es una situación de posguerra, evidentemente, pero también habrá mucha miseria porque España entra en un periodo de autarquía económica. ¿Eso qué significa? Que hay un intento por parte del gobierno español, de la dictadura, de, al igual que se intentó hacer en Italia, no depender de lo que viene de fuera, de las importaciones, entre otras cosas porque no había dinero para comprar importaciones, y lo que se producía en España era muy escaso. Bien. Se terminan las libertades públicas, se terminan las libertades privadas, se terminan los partidos políticos, se terminan los sindicatos, se terminan las asociaciones, todo eso desaparece. Los ciudadanos dejan de ser ciudadanos, se convierten en súbditos. Acordaos del antiguo régimen, acordaos de la Ilustración. Las ideas fascistas de Franco, Hitler, Mussolini son ideas anti-ilustradas. Las personas dejan de ser ciudadanas y vuelven al papel de súbditas, especialmente entre ellos la mujer. La mujer va a ser ocultada, va a estar encerrada en casa, y su papel va a ser fundamentalmente servir, sirvienta del hombre y de la maternidad, tener y criar hijos. Eso es, estar en el hogar y ser una devota cristiana. Y para eso ya estará Falange, y dentro de Falange estará Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, que sobrevive. Pilar, José Antonio no, es fusilado, sobrevive a la guerra, y creará la sección femenina para intentar educar a las mujeres en ese respeto y esa obediencia al hombre dentro del hogar. Se va a crear un Estado fascista y anticomunista, un Estado totalitario, como dirá Franco, sobre todo en los primeros años, hasta el año 42. A partir del año 42 el fascismo se maquilla porque tanto Hitler como Mussolini empiezan a ser derrotados. Entonces Franco, que había apoyado abiertamente a Hitler, aunque no había participado en la guerra, deja de apoyarlo tan abiertamente, aunque sigue ahí, pero deja de apoyarlo y empieza a maquillar su gobierno, deja de ser menos fascista. Serrano Suñer, su cuñado, que es el fascista por excelencia, es apartado, y empieza a introducir elementos más católicos que tienen mejor visión dentro de un contexto internacional que va a ser también al final de la guerra anticomunista. Sobre todo Franco será un anticomunista convencido.
se alineará con las potencias del eje Alemania e Italia, aunque no entrará en la guerra porque España no está en condiciones de entrar en la guerra por su lamentable situación y porque lo que quería Hitler es que España conquistase Gibraltar, un punto estratégico que controlaba el Mediterráneo. El ejército español era incapaz de hacerlo. Bien. Y también se entrará en una época de represión de las nacionalidades, del catalán, el vasco y el gallego, de la lengua y de todos aquellos políticos, escritores, literatos que habían escrito o cantado en su lengua materna. Por eso, la cultura española se empobrece muchísimo, no solo porque algunos de los artistas más importantes mueren en la guerra, sino porque la gran mayoría de ellos, artistas, profesores y profesoras de universidad, políticos, emigran al extranjero. Imaginaos un país donde las mentes más brillantes, más creativas, desaparecen de un día para otro. Pues eso es lo que pasó en España. Todos emigran a Estados Unidos, México, Latinoamérica, Francia, Unión Soviética. Entre ellos, en Aragón, el ejemplo de Ramón J. Sender, premio, personaje muy importante. Iba a decir premio Nobel de literatura, ahora dudo si Sender fue premio Nobel. Bueno, uno de los escritores más brillantes que ha dado la literatura aragonesa, pues él estuvo ahí trabajando para universidades estadounidenses en su exilio. Cineastas, pintores emigraron. Todos ellos se fueron de España. Bien. Para terminar, esto no termina aquí porque seguiremos hablando del franquismo, pero en 1939 se inician 40 años de dictadura. Una dictadura que todavía sigue marcando y hasta cierto punto lastrando la vida pública y política de la España contemporánea. Un saludo. Espero que os haya interesado el tema. Hombre, es apasionante. Son muchas cosas. He simplificado algunas, no todas. Es que cuanto mejor sepáis o cuanto más sepáis de lo que fue la Segunda República, de lo que fue la Guerra Civil, de cuáles fueron sus causas, de cuáles sus consecuencias, mucho mejor, porque es un tema que todavía está ahí. Mirad si no, las fosas que hay sin destapar, el intento de sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? El auge en los últimos meses de la ultraderecha, partidos fascistas cercanos al fascismo como Vox, que alaban algunos de los aspectos más denigrantes de la dictadura de Franco. Pues ellos los ponen en valor y los realzan. O sea que es un tema que todavía nos incumbe y mucho, no solo a España, sino a toda Europa. Un saludo.